disponible para abordar un tema con tantas caras y aristas, pero con gusto comparto con ustedes algunos apuntes sobre la planeación didáctica y la evaluación del aprendizaje, a los que he titulado La planeación y la evaluación como parte de un mismo proceso, la arista de la complejidad en tiempos difíciles y no tan difíciles. Esperando abonar al debate y propiciar algún aprendizaje significativo. No sin antes agradecer a nuestras autoridades educativas y a mis compañeros coordinadores generales de los centros de maestros de la región Nezahualcóyotl la oportunidad de aportar un granito de mi experiencia. Aprovecho también para saludar cordialmente a Rubén y a Julio. La siguiente, por favor. Desde mi perspectiva de formador de formadores, acompañando a los colectivos docentes de educación básica en su tarea pedagógica, considero que la planeación a nivel de aula, lo que vivimos los docentes, está provista de todos los componentes necesarios para su desarrollo. De entrada, quiero precisar algo que todos sabemos muy bien. La responsabilidad directa de estos procesos es de quienes tienen asignada la función docente. Así lo estipulan los criterios 3.1, prepara el trabajo pedagógico para lograr que todos los alumnos aprendan, y 3.4, evalúa el desempeño de los alumnos a través de diversas estrategias para valorar los aprendizajes y su intervención docente, expresados con sus correspondientes indicadores en el dominio una maestra, un maestro que genera ambientes favorables para el aprendizaje y la participación de todas las niñas, los niños o los adolescentes de los perfiles profesionales para docentes 2020-2021. Siguiente. Este mismo dominio también establece que esta tarea de preparación del trabajo pedagógico exige conocer y comprender el currículo vigente, tener claridad de los propósitos educativos, los procesos de aprendizaje planteados, los enfoques pedagógicos y las estrategias o actividades pertinentes para el aprendizaje y para evaluar los progresos de los alumnos de manera permanente, con fines de mejora. Siguiente. Todos estos elementos, indispensables para planear y evaluar, se les proveen a los docentes en los planes de estudio vigentes. Son un referente esencial para lograr una intervención pedagógica de calidad y de los cuales se deben tener presentes, en primera instancia, aquellas condiciones esenciales para implementar el currículo y lograr los aprendizajes. Siguiente. Me refiero a los principios pedagógicos, que son una guía para mejorar estos procesos. En el Plan 2011, el principio 1.2, planificar para potenciar el aprendizaje. Encomienda que requiere reconocer que los referentes para su diseño son los aprendizajes esperados. Seleccionar aquellas estrategias didácticas que propicien, como ya nos decía Rubén, la movilización de saberes y de evaluación del aprendizaje congruentes con los aprendizajes esperados.
Además, considerar evidencias de desempeño que brinden información al docente para la toma de decisiones y continuar impulsando el aprendizaje de los estudiantes. Luego, el principio 1.7, evaluar para aprender, donde debemos tener presente que la evaluación de los aprendizajes permite obtener evidencias, elaborar juicios y retroalimentar los logros, siendo necesario llevar el seguimiento de esta evaluación para propiciar la creación de oportunidades de aprendizaje y así modificar nuestra práctica. Siguiente, por favor. En el Plan 2017, el principio pedagógico 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje, el cual considera que la evaluación forma parte de la secuencia didáctica como elemento integral del proceso pedagógico, resultando una función vital en la concreción y el logro de las intenciones educativas, por lo que deben emprenderse simultáneamente, ya que son parte de un mismo proceso. Siguiente, por favor. El Plan 2017 abunda un poco más, explicándonos que el proceso de planeación es una herramienta fundamental de la práctica docente, pues requiere que el profesor establezca metas con base en los aprendizajes esperados de los programas de estudio, para lo cual ha de diseñar actividades y tomar decisiones acerca de cómo evaluará el logro de dichos aprendizajes. Y dice, este proceso está en el corazón de la práctica docente, pues le permite al profesor, como decía Julio, anticipar cómo llevará a cabo el proceso de enseñanza. Siguiente, por favor. De lo anterior, destaco una primera conclusión. Los aprendizajes esperados son el principio y el fin de nuestra intervención didáctica. Partimos de ellos para prever el trabajo con nuestros educandos y con base en ellos comprobamos el resultado de lo previsto. Por tanto, la planeación didáctica y la evaluación del aprendizaje son parte de un solo proceso integral. Siguiente, por favor. Como ustedes saben, elementos más específicos sobre planeación didáctica y evaluación del aprendizaje los tenemos en cada uno de los programas de estudio de educación básica que manejamos en nuestras escuelas. Seguro estoy que conocen y dominan su contenido. Y por ello hasta aquí dejamos estos comentarios que pretenden destacar lo dicho al principio. El currículo nos ofrece la información suficiente y adecuada para desarrollar nuestras competencias de planeación y evaluación. Siguiente, por favor. Si a este importante componente sumamos los fundamentos que tenemos sobre planeación adquiridos desde nuestra formación inicial, fortalecidos con opciones adecuadas de formación continua y consolidados en la misma práctica profesional, no debemos tener problema para el ejercicio y cumplimiento de estos procesos en la cotidiana vida escolar. Siguiente. Sin embargo, esta gran pandemia de COVID-19 cambió de golpe el panorama educativo, no solo de nuestro país, sino a nivel mundial,
en un escenario inédito para todos nosotros, obligándonos a desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje desde un confinamiento social obligatorio, pero necesario, en circunstancias que nunca imaginamos vivir. Siguiente. El cierre de escuelas trajo modificaciones importantes en diversos aspectos de nuestra práctica docente. El trabajo desde casa, con la urgente adquisición y conocimiento del manejo de dispositivos y accesorios tecnológicos para maestros y alumnos, incremento en los días y horarios de trabajo, mayor atención a las características de aprendizaje de los niños y jóvenes, un mejor conocimiento de su contexto familiar y social, uso y aprovechamiento de programación televisiva, una mayor participación de los padres de familia en el aprendizaje de sus hijos, incremento en el empleo de materiales impresos, empleo de medios alternos de comunicación, atención a las modificaciones en los criterios oficiales de evaluación, entre otros factores. Siguiente, por favor. Como dije antes, este giro imprevisto de la educación escolarizada fue algo inédito, algo que nunca esperamos que pasara y que en gran medida nos tomó desprevenidos. La pandemia, sabemos bien, persiste y a 1 año, 8 meses de esta emergencia sanitaria y del cierre de escuelas en marzo de 2020, la educación pública en México ha transitado por diversas etapas. Trabajamos una modalidad virtual o en línea de marzo de 2020 hasta mayo de 2021 y muchos docentes optando por una modalidad a distancia, que yo defino así por la carencia de conectividad o de recursos tecnológicos. Continuamos con estas modalidades en junio y julio de 2021 con el regreso voluntario a las aulas, con presencia mínima de estudiantes y docentes, terminando así el ciclo escolar 2020-2021. En agosto pasado, al considerarse esencial la actividad educativa, minimizando el riesgo epidémico, se dispuso oficialmente el inminente regreso a clases, así literalmente lo expresaron, justo al inicio del presente ciclo escolar, en una modalidad que por ahí coincido con los compañeros, le llamaría yo escalonada, no híbrida. Y hoy estamos de nuevo en los salones de clase, procurando las mayores medidas sanitarias posibles, retomando la presencialidad como elemento primordial de nuestro quehacer educativo. Cada etapa requirió serias modificaciones a nuestra intervención docente, ajustando nuestra planeación y evaluación con base en las disposiciones oficiales y las condiciones específicas de cada momento. Siguiente, por favor. Con base en lo anterior, les pregunto, ¿cambia su forma o estilo de planear y evaluar al transitar de la modalidad presencial a la modalidad virtual en línea o a la modalidad a distancia y ahora nuevamente que volvemos a las aulas? Por favor, piensen un poco sobre esta cuestión, repasando cómo ha sido su labor pedagógica en todo este tiempo. Muy interesante será compilar y analizar las respuestas, considerando la gran diversidad
de contextos. Siguiente, por favor. Es claro que ha sido un periodo difícil para todos, alterando en gran medida nuestra práctica docente, con resultados que, desde mi punto de vista, más tarde juzgará la historia. Pero considero que mientras tengamos los elementos teóricos, técnicos y metodológicos para planear y evaluar, nuestra docencia siempre estará bien respaldada y estará orientada a la obtención de buenos resultados, privilegiando el aprendizaje de nuestros educandos. Los tiempos difíciles no deben alterar nuestra forma o estilo de preparar las clases. Ciertamente, a muchos de nosotros se nos dificulta planear y también evaluar, pero esto yo lo atribuiría a situaciones diferentes, entendibles algunas como parte de nuestra vida cotidiana y otras que sí están relacionadas con la administración educativa. ¿Qué hacer para superar esta situación? Lo personal, pues cada quien lo debe resolver. Lo administrativo sí es importante abordarlo desde el ámbito escolar. Necesitamos tiempo para planear. Apenas vivíamos una cuestión de descarga administrativa. Por ahí iría la cuestión. En muchos casos también se necesita tener menos alumnos, menos materias asignadas, más y mejores recursos en las escuelas, tal vez un poco más de apoyo técnico-pedagógico al trabajo docente, o a lo mejor también un mejor liderazgo, etc. Confiemos que la nueva escuela mexicana en construcción considere todo esto y podamos orientar nuestro quehacer docente hacia la excelencia, aún en tiempos complejos. Siguiente, por favor. Por ahora, y para cerrar esta participación, les propongo tomar en cuenta las siguientes consideraciones, aplicables tanto para la normalidad como para tiempos difíciles. La planeación didáctica es fundamental para generar ambientes favorables de aprendizaje. Las características y necesidades de los educandos son la base para decidir qué, cómo y para qué enseñar. Evaluar adecuadamente el desempeño de los estudiantes nos permite valorar nuestra intervención docente y hacer los ajustes pertinentes. Es importante dosificar y aprovechar al máximo el tiempo escolar. Y para mí, el gran aprendizaje de esta pandemia en lo laboral, la práctica actual de la docencia requiere el uso de recursos didácticos del siglo XXI. Agradezco la fina atención de todos ustedes, apreciables compañeros y compañeras.